Hola, soy Karina, residente de cuarto año de Medicina de Familia y Comunitaria del CAP Les Corts, y hoy voy a hacer la segunda parte del repaso de la atención de las urgencias pediátricas más frecuentes, aquellas que suponen un riesgo vital para el paciente si no hacemos nada o de las que podemos realizar algún tipo de manejo en nuestra consulta. Vamos a empezar con el soporte vital. Ante una obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño, adaptaremos las técnicas a las siguientes circunstancias. Ante un paciente consciente con tos efectiva, debemos favorecer y animar a toser. En caso de un paciente consciente con tos inefectiva, debemos realizar golpes interescapulares y compresiones torácicas o abdominales con tandas de 5 para intentar aumentar la presión intratorácica y expulsar el cuerpo extraño. En lactantes, alternamos 5 golpes interescapulares con 5 compresiones torácicas, manteniendo la cavidad bucal por debajo del tórax. Y en el niño mayor alternamos 5 golpes interescapulares con 5 compresiones abdominales. Ante toda pérdida de conciencia debemos iniciar maniobras de reanimación cardiopulmonar. Como ya sabéis, la parada cardiorrespiratoria es la interrupción brusca, generalmente inesperada y potencialmente reversible, de la circulación sanguínea y la respiración espontánea. En pacientes pediátricos suele ser consecuencia del deterioro de las funciones respiratorias o circulatorias secundarias a una enfermedad o accidente. Tiene una alta mortalidad y su pronóstico es multifactorial, depende tanto de la duración como de la causa, lugar y edad, y es peor que en los adultos, a excepción de algunas circunstancias especiales como el ahogamiento en agua helada o exposición tóxicos que pueden mejorarlo. Para disminuir la mortalidad de la parada cardiorrespiratoria en pediatría, aplicamos la cadena de supervivencia, que es básicamente la misma que los adultos, aplicando medidas de anticipación y prevención. Daremos soporte vital básico y técnicas de reanimación cardiopulmonar de calidad. Activamos equipos de emergencia, instauramos soporte vital avanzado, que debe incluir control de la vía aérea, oxigenación, desfibrilación precoz, administración de fármacos como la adrenalina y la amiodarona y de fluidos lo antes posible, para recuperar una circulación espontánea y también considerar la causa de la parada cardiorrespiratoria y hacer las medidas adecuadas. Aquí tenemos la cadena de supervivencia pediátrica, que es la secuencia de actuaciones a realizar pues, cuando tenemos una parada cardiorrespiratoria o ante sospecha de ella, con lo que habíamos comentado, ¿no? Para reducir su morbimortalidad. Se compone de diferentes eslabones que incluyen la detección precoz, la alerta a los equipos de emergencias, que pueden ser el 112, el SEM, el equipo intrahospitalario, la instauración rápida de reanimación cardiopulmonar de calidad, la desfibrilación precoz y medidas avanzadas de soporte vital y posresucitación. Esta es una cadena universal que se debe aplicar en cualquier parada cardíaca por cualquier testigo. Supongo que, como sabréis, la parada cardíaca más común en pediatría es la de origen respiratorio, que habitualmente cursa con un deterioro previo y progresivo de las funciones respiratorias y circulatorias, que va con hipoxemia mantenida, hiperfusión de órganos en grado variable, acidosis y finalmente pues, se cae en parada cardiorrespiratoria. Y las paradas cardíacas súbitas o de origen cardíaco y con ritmos desfibrilables son menos frecuentes. Igual que en los adultos, por eso tampoco lo he puesto, para considerar una parada cardíaca pediátrica y que nos indique el inicio de maniobras de reanimación cardiopulmonar, pues debemos encontrar un paciente, pues esto, con ausencia de conciencia, que no responde a estímulos verbales o dolorosos, con falta de respiración efectiva, es decir, ausencia de respiración normal, bocanadas o gasping, o ante ausencia de signos de circulación, palidez extrema o cianosis, un pulso menor de 60 latidos por minuto en lactantes y niños hasta la pubertad, o pulso ausente en caso de niños más adultos. Aquí tenemos el algoritmo del soporte vital básico, que es una serie de actuaciones que nos permite pues, identificar y actuar, ¿no? Ante una parada cardiorrespiratoria del paciente pediátrica cuando no disponemos de un equipamiento específico y hasta la llegada del personal cualificado. Recordad que siempre debe iniciarse lo antes posible y por cualquier persona, siempre solicitando ayuda cuando se detecte la parada cardíaca y activando los sistemas de emergencia. Al minuto de reanimación cardiopulmonar o en caso de que sospechemos tipo cardíaco lo activamos de forma inmediata. Así también, como dato curioso para que lo sepáis, cualquier reanimador puede aplicar también soporte vital básico del adulto en un paciente pediátrico. Incluso únicamente se puede realizar compresiones torácicas, ya que se ha demostrado que su eficacia es mejor que no hacer nada. Pero para nosotros lo más óptimo y lo más recomendable es mejor combinar compresiones y ventilaciones, adaptándolo a las técnicas al tamaño del niño, dado que la correcta aplicación de una reanimación cardiopulmonar de calidad disminuye la mortalidad, como hemos comentado.
¿Cuál es la secuencia del soporte vital básico? Primero, comprobamos el estado de conciencia del paciente, hablando en voz alta, cerca de los oídos, estimulándolos suavemente. En caso de que sospechemos lesión cervical, debemos realizar inmovilización bimanual antes de estimularlo. En caso de que responda, pues nada, lo dejamos en posición de seguridad o como se encuentre siempre que no corra peligro, activamos los equipos de emergencias, informamos del suceso y reevaluamos periódicamente. En caso de que no responda, debemos gritar ayuda alentando el entorno y empezar con las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Colocamos al paciente en decúbito supino, alineado en una superficie plana, lisa y dura. Abrimos la vía aérea mediante la maniobra frente-mentón. Os recuerdo que esta era colocando una mano sobre la frente, inclinando la cabeza hacia atrás. Hacemos una extensión del cuello moderada en niños y neutra en lactantes y simultáneamente elevamos el mentón con la punta de los dedos índice y medio de la otra mano. Y en caso de que sospechemos traumatismo, lo que haremos es una tracción mandibular, es decir, elevando los ángulos de la mandíbula hacia arriba y delante, preferiblemente con los dedos de cada mano, mientras fijamos el cuello. Y en caso de que haya sospecha de cuerpo extraño, solo se retira si es visible y fácilmente extraíble, pero siempre debemos evitar el barrido a ciegas. Una vez mantenida la vía aérea abierta, nos aproximamos a la boca y nariz del niño para comprobar la respiración normal. Esta maniobra no debe durar más de 10 segundos. Miramos, escuchamos y sentimos. Miramos si eleva el tórax o el abdomen. Escuchamos ruidos respiratorios o sentimos el aire exhalado en nuestra mejilla. ¿Que la respiración es efectiva y normal? Pues lo mismo que antes, lo ponemos en posición lateral de seguridad, que previene la caída de la lengua, la obstrucción de la vía aérea y reduce el riesgo de aspiración. También evitamos cualquier presión sobre el tórax y en extremidades y cada 30 minutos lo cambiamos de lado. En caso de pacientes traumáticos, lo dejamos en la misma posición en la que se encuentre, si es segura, activamos los equipos de emergencia y controlamos al niño y su respiración cada 1 a 2 minutos. En caso de que no haya respiración efectiva o no sea normal, realizamos las ventilaciones que serán con aire expirado o con soporte instrumental de la vía aérea y oxigenoterapia. ¿Cómo debemos realizar las ventilaciones con aire expirado? Mantenemos elevado el mentón mediante la maniobra frente-mentón o la tracción mandibular que hemos comentado anteriormente. Aseguramos un buen sellado con nuestra boca y tras inspirar, insuflamos aire de forma sostenida y durante un segundo, comprobando la elevación y posterior descenso del tórax. En niñas menores de 1 año lactantes, utilizamos la técnica boca a boca nariz y en niños y adultos realizamos boca a boca pinzando la nariz al insuflar. Debemos realizar 5 insuflaciones de 1 segundo, rectificando la posición si es preciso para conseguir que sean efectivas. Después de haber terminado cada ventilación, dejamos salir el aire y recordar que debemos adaptar la fuerza y volumen de la insuflación al tamaño del niño. En caso de que ninguna de las 5 insuflaciones sea efectiva, deberemos sospechar que no se trata de una obstrucción. Tras haber realizado las 5 ventilaciones de rescate, evaluamos los signos de circulación. Esto también no debe conllevar más de 10 segundos de duración, que comprendemos como signos vitales o signos de vida, cualquier movimiento, tos o respiración efectiva. Y también debemos tomar el pulso, braquial en el lactante, carotidio en niños, y ocasionalmente lo podemos comprobar en el pulso femoral o inguinal. Pero la palpación únicamente del pulso no es un método fiable, debemos basarnos tanto en los signos vitales como en el pulso. Ante claros signos de vida o pulso mayor de 60 latidos por minuto, realizamos únicamente ventilaciones, entre 12 y 20 por minuto. Revaloramos periódicamente y en caso de que haya duda, debemos iniciar compresiones torácicas. Por el contrario, si no hay signos vitales o pulso, con menor de 60 latidos por minuto en lactantes y niños, iniciamos compresiones torácicas, 15, combinándolas con 2 ventilaciones. Y en adultos jóvenes, si estamos solos, agotados en un medio no sanitario, en vez de hacer 15 compresiones, 2 ventilaciones, podemos hacer 30 compresiones, 2 ventilaciones como en el paciente adulto. En cuanto a las compresiones torácicas, se harán en la mitad inferior del esternón, un través de dedo por encima de la apófisis giboidea, adaptándolas al tamaño y edad. La presión ejercida debe deprimir el esternón al menos 1/3 del diámetro anteroposterior del tórax. Esto corresponde a 4 centímetros en el lactante, 5 centímetros en el niño y hasta 6 centímetros en el adulto, con un ritmo de 100 a 120 latidos por minuto y usando el mismo tiempo de presión que de descompresión. En caso de lactantes, realizaremos las compresiones torácicas con 2 dedos perpendiculares al tórax o bien abrazando con 2 manos el tórax presionando con los pulgares.
En niños, colocamos el talón de una mano en la zona de compresión y mantenemos el brazo extendido vertical al pecho. Si fuera preciso, podemos hacer como con los adultos. Utilizamos las dos manos colocando un talón de una mano sobre el otro sin apoyarse y siempre evitando lesionar las costillas. Combinamos, como hemos comentado anteriormente, compresiones con ventilaciones 15-2 en lactantes y niños o 30-2 en adultos, excepciones. Y cada 2 minutos comprobamos la eficacia de la reanimación cardiopulmonar, no empleando más de 10 segundos para ello. En cuanto al soporte vital inmediato y avanzado pediátrico, tiene como objetivo el tratamiento definitivo de la parada cardiorrespiratoria. Debe aplicarse por personal entrenado y con material adecuado hasta restablecer la función respiratoria y la circulación espontánea. Incluye tanto las compresiones torácicas que hemos comentado hasta el momento, pero de calidad, también el mantenimiento de una vía aérea permeable y su aislamiento definitivo, la ventilación y la oxigenación, la monitorización para el diagnóstico y tratamiento de arritmias y el uso de accesos vasculares para administrar fármacos y líquidos. También, que aquí no lo pone, pero se puede utilizar la ecografía que puede ayudar a detectar actividad cardíaca y algunas causas de paradas cardiorrespiratorias potencialmente tratables en no más de 10 segundos de forma sistematizada. En cuanto a la optimización de la vía aérea y la ventilación, realizar la maniobra frente-mentón o tracción mandibular, el uso de cánula orofaringia y la ventilación con bolsa autohinchable, mascarilla y oxígeno al 100%, flujo de 15 litros por minuto, son las primeras técnicas a realizarse, recomendadas para controlar la vía aérea y ventilación. La intubación endotraqueal es el método más seguro y efectivo, pero debe ser realizado por reanimadores entrenados y con experiencia. El uso de dispositivos como los supraglóticos, mascarillas laringias, con bitubos, se reservan para situaciones especiales o intubaciones difíciles. Lo que debemos hacer es asegurar una saturación de oxígeno entre el 94 a 98%, aunque la posicionometría a veces no es fiable en las paradas cardíacas. También, en cuanto al tema de la apertura de la vía aérea, debemos realizar aspiraciones de secreciones o vómitos, con sondas flexibles y dispositivo NY. Y bajo visualización directa. En caso de vómitos o restos alimentarios se indica las sondas rígidas como el Young-Cowen. Pero básicamente esto, para asegurar una vía aérea, debemos proceder a la intubación entraqueal en reanimación cardiopulmonar, que la vía orotraqueal es la indicada, la que garantiza una adecuada ventilación y aporta oxígeno y previene la distensión gástrica y la aspiración pulmonar. Recordar que no precisa de premedicación. No debe prolongarse más de 30 segundos y no debe dejarse de hacer nunca las compresiones torácicas más de 10 segundos. A veces decimos, hoy pues podemos realizar una cricotiroidemia de urgencias. Esta se emplea únicamente si no podemos intubar en casos de obstrucción o cuerpo extraño en glotis, traumatismo facial u otros. En cuanto al soporte circulatorio, cuando tenemos monitorizado al paciente, buscamos un acceso vascular de emergencia. Recordar que siempre es preferiblemente 2-1 para difundir líquidos y fármacos. Siempre que podamos deberemos extraer una muestra sanguínea, pero si no, no lo hacemos porque lo que no debemos hacer nunca es retrasar la reanimación cardiopulmonar ni la administración de fármacos. Aunque nuestra primera intención es utilizar las venas periféricas como las anticubitales de los dorsos de manos como primera elección por su rápida accesibilidad, al no deber demorarse más de 3 a 5 minutos en pacientes graves o 60 segundos en la parada cardiorrespiratoria, se puede emplear el uso precoz de agujas intraóseas, manual o con dispositivos mecánicos. Y después también recordar que tras la administración de fármacos debemos aplicar un bolo de suero fisiológico, entre 2 a 5 mililitros o hasta 10 mililitros en vías distales para impulsar que el fármaco vaya a la circulación sanguínea. En cuanto a la reanimación cardiopulmonar pediátrica, los cristaloides isotónicos son los de elección, en bolos de 20 mililitros por kilogramo. Y el bicarbonato sódico no hay evidencia que demuestre que mejore los resultados y debemos evitar su utilización rutinaria. Vale. Ya en cuanto al ritmo electrocardiográfico, recordar que ante cualquier pérdida de conciencia súbita que sospechemos de origen cardíaco sin signos de circulación, debemos buscar ayuda, pero además un desfibrilador, si está cercano y accesible antes de iniciar la reanimación cardiopulmonar. Cuando tenemos el DEA, desfibrilador externo automatizado, lo encendemos y seguimos las instrucciones. En mayores de 8 años o con un peso mayor de 25 kilogramos podemos aplicar el DEA con parches de adulto. Entre 1 y 8 años
Utilizamos el día disponible preferiblemente con atenuadores o parches pediátricos, que tienen una carga de 50 a 75 joules. En caso de lactantes, el uso de DEA es aceptable, pero preferiblemente con atenuadores. Los ritmos de parada cardiorrespiratoria por orden de frecuencia son la bradicardia grave, asistolia, actividad eléctrica sin pulso o disociación electromecánica, taquicardia ventricular sin pulso, fibrilación ventricular y bloqueo auriculoventricular completo. En cuanto a los ritmos no desfibrilables, realizamos la reanimación con compresiones torácicas de calidad, ventilamos adecuadamente al paciente con bolsa de mascarilla y oxígeno al 100%, hacemos la ventilación y compresiones 15-2 y con acceso vascular de urgencia y administramos adrenalina 1,10.000 a dosis 1 microgramo por kilogramo, con una dosis máxima de 1 miligramo, puesto que dosis mayores no mejoran la supervivencia ni el pronóstico neurológico. Vale. En situaciones de actividad eléctrica sin pulso, la administración de bolo de suero filosófico puede ser muy beneficiosa. Repetimos la administración de adrenalina cada 3 a 5 minutos, ¿vale? Y reevaluamos signos de vida cada 2 minutos, minimizando las interrupciones. En cuanto a los ritmos desfibrilables, realizamos la desfibrilación tan pronto como sea posible en cuanto tengamos el desfibrilador manual o DEA. También se deben iniciar las ventilaciones correctamente y con oxígeno suplementario y las compresiones torácicas de calidad con la cadencia 15-2. Obtenemos también el acceso vascular, pero sin demorar la desfibrilación. Siempre la desfibrilación lo primero de todo. Y una vez realizada la desfibrilación y sin más comprobaciones, reiniciamos de inmediato las compresiones torácicas y ventilaciones durante 2 minutos, procediendo igual si se mantiene el ritmo. Tras la tercera descarga y una vez iniciada la reanimación, administramos adrenalina diluida 10 microgramos por kilogramo y amiodarona 5 miligramos por kilogramo en bolos, ¿vale? Repetimos adrenalina cada 3 a 5 minutos y una segunda y última dosis de amiodarona tras la quinta desfibrilación. Cada 2 minutos revaloremos el electrocardiograma y signos de vida, minimizando las interrupciones de las compresiones. Y también saber que la lidocaína, con una dosis de 1 miligramo por kilogramo y dosis máxima de 100 miligramos, es una alternativa a la amiodarona. Tengo constancia o sé que Marcos creo que va a hacer una sesión sobre reanimación cardiopulmonar, supongo que lo explicará con más detenimiento, yo simplemente lo he hecho un poco así a rasgos generales. La idea principal es esto, en resumen, hacer ante una parada cardiorrespiratoria, iniciar la secuencia de reanimación cardiopulmonar básica de 15-2, 15 compresiones de ventilaciones, mantener una buena oxigenoterapia y ventilación con bolsa mascarilla, colocar el monitor desfibrilador o DEA para decidir si son ritmos desfibrilables o no, tener en consideración casos precipitantes para actuar en consecuencia, si hay obstrucción de la vía aérea como el club, epiglotitis, tracostomizados, si hay insuficiencia respiratoria como bronquiolitis, asma, ahogamiento, shock hipovolémico, séptico, cardiogénico, anafilaxia y traumatismos para realizar el tratamiento adecuado, reevaluar cada 2 minutos valorando intubación si es precisa, siempre manteniendo una vía aérea correcta, también si se debe realizar la administración de otros fármacos y recordar también descartar las causas posiblemente reversibles, las 4H y las 4P, hipoxia, hipovolemia, hipocalemia, hipercalemia, hipotermia, neumotorasa, tensión, tóxicos, taponamiento cardíaco y tromboembolismo. Vale. Las convulsiones, y muy especialmente las pleuriles, constituyen una urgencia neurológica muy frecuente en pediatría. Habitualmente cuando los pacientes llegan a la consulta ya se encuentran en estado postconvulsivo, pero aquellos casos en los que persisten las convulsiones existe la posibilidad de que se trate de una crisis prolongada y que ésta sea mayor, con el consiguiente aumento de riesgo de afectación cerebral e incluso un riesgo vital para el paciente. Normalmente lo que vamos a ver ante una convulsión febril pues es un paciente realizando extraños movimientos con manos y piernas, la mirada se encuentra ausente, no responde a los intentos para calmarlo, está consciente con tendencia a la somnolencia posteriormente y está poco reactivo al realizar el triángulo de evaluación pediátrica. La respiración así como la circulación son normales. Ante este tipo de pacientes hablaremos de una disfunción del sistema nervioso central catalogado dentro del triángulo de evaluación pediátrica.
Por tanto, deberemos proceder a cubrir las necesidades más apremiantes. Se posiciona el paciente en decúbito lateral, excepto en aquellos casos que ha habido un traumatismo craneoencefálico. Se asegura la permeabilidad de la vía aérea, administrando oxígeno. También se puede administrar ya un anticomercial durante los primeros 5 minutos y determinar la temperatura y la glicemia. Más adelante se valorará la posible colocación de una vía venosa. Vale. Tan pronto como sea posible, cuando se haya cedido la convulsión, se debe buscar focos infecciosos u otras posibles causas etiológicas. Es importante aquí realizar una exploración neurológica en busca de signos de infección intracraneal o focalidades neurológicas. Debe hacerse muy exhaustivamente. A la mayoría de las veces, si es una crisis febril, pues lo único que encontraremos es un paciente con tendencia a la somnolencia que paulatinamente va cediendo y que se va mostrando más reactivo, sin ninguna focalidad ni nada. En cuanto a la anamnesis, que lo vemos aquí, es muy importante precisar la hora de inicio, cuánto tiempo lleva y la posible existencia de episodios anteriores. Si ya está con fármacos antiepilépticos, deben descartarles también posibles transgresiones o errores de dosificación e investigar posibles factores precipitantes. En caso de que el paciente esté febril, se puede administrar paracetamol rectal en dosis de 15 miligramos por kilogramo y aplicar medidas físicas. En caso de que se detecte una hipoglucemia con una tira reactiva menor de 45 miligramos por decilitro, se inicia la perfusión con glucosado al 5% dosificado mililitros por kilogramo o glucosado al 10% a 5 mililitros por kilogramo. En cuanto a la administración del anticonvulsivante, hay que esperar siempre 5 minutos de estado convulsivo, ya que en la mayoría de las crisis convulsivas, muy especialmente las febriles, pueden ceder en estos 5 minutos y no precisarán de tratamiento. Los fármacos de elección, por su rapidez de acción, son el diazepam y el midazolam. En el Hospital Sant Andreu se emplea como de primera elección el diazepam rectal, dosificado a 0,3 a 0,5 miligramos por kilogramo. Si la edad está comprendida, hasta un máximo de 10 miligramos o aplicando la pauta de dosificación rápida. En caso de peso menor de 15 kilogramos de peso o menores de 2 años, daremos una dosis de 5 miligramos. Y en mayores de 15 kilogramos o mayores de 2 años, 10 miligramos. Y en caso de que dispongamos de midazolam, podemos administrarlo tanto por vía bucal como por vía intranasal. Por vía bucal, en dosis de 2,5 miligramos si la edad está comprendida entre 6 meses y 1 año, de 5 miligramos si tiene entre 1 y 5 años, de 7,5 miligramos si está entre 5 y 10 años, y de 10 miligramos si el paciente tiene entre 10 y 18 años. Y la vía intranasal se dosifica 0,2 a 0,4 miligramos por kilogramo hasta un máximo de 10 miligramos. Y si en 5 minutos no ha seguido el estado convulsivo, se administra diazepam por vía endovenosa, en dosis de 0,2 a 0,5 miligramos por kilogramo hasta un máximo de 5 miligramos en pacientes menores de 5 años y de 10 miligramos en pacientes mayores de 5 años. Y si aún así tampoco cede la crisis, deberá derivarse al hospital con carácter de máxima urgencia. Otros supuestos de derivación, que aquí no lo he puesto, pero para que lo sepáis informativo, es la convulsión febril atípica, que es aquella con una duración superior a 15 minutos, con focalidades o recurrente durante las próximas 24 horas. Aquellas que presenten una recuperación incompleta, con sospecha de infección del sistema nervioso central, con una enfermedad de base o si se precisa un estudio de la fiebre. En caso de remitir la convulsión y que no presenten criterio del traslado hospitalario, se puede dar alta domiciliaria entregando por escrito unos consejos para la observación domiciliaria para los padres, que en caso de que el niño presente una convulsión se debe tumbar de lado para que permita respirar mejor, también evitar que esté lejos de objetos para que no se pueda golpear, intentar no introducirle nada a la boca para que no se vea comprometida la vía aérea. Tampoco, en caso de que las últimas 2 horas no se haya administrado ningún fármaco, se puede poner un supositorio de paracetamol y ante cualquier duda siempre acudir al médico para realizar un diagnóstico correcto. Aquí os he dejado una serie de indicaciones de lo que he ido comentando. Las crisis febriles tienen buen pronóstico, son muy frecuentes, normalmente ocurren por una infección banal
vírica, no precisa de estudio y tampoco de un tratamiento específico, simplemente pues el antitérmico para la fiebre. En cuanto a la sepsis, una rápida identificación y tratamiento precoz de la sepsis supone una mejora estrella para combatir cualquier consecuencia derivada de ella. La sospecha diagnóstica de sepsis es esencial y ella se fundamenta en 4 aspectos básicos. Una es la hipertermia superior a 38 o la hipotermia, que es inferior a 36 grados de temperatura, la taquicardia, una alteración del sistema nervioso central y una afectación de la perfusión periférica. Cuando nosotros evaluamos el triángulo de evaluación pediátrica, podemos contemplar un amplio abanico de posibilidades oscilantes. El paciente puede presentarse tanto como un shock compensado o descompensado, como una insuficiencia cardiopulmonar, determinando los requerimientos inmediatos y obligando a realizar una rápida aplicación de la BCDE, ¿no? Por ejemplo, en caso de que nuestro paciente presente un fallo cardiopulmonar, pues puede presentarse con aspecto decaído, con tendencia a la irritabilidad poco consolable, hipoactivo, pero con el tono conservado. También puede mantener una respiración polipneica con tiraje intercostal y subcostal. La valoración del estudio circulatorio también nos puede hacer detectar una palidez cutánea con cianosis labial y repercusión capilar enlentecida, etc. Ante sospecha de una sepsis, y con independencia del estado fisiopatológico con el que se presente, se debe colocar al paciente en decúbito supino, esto siempre lo hacemos, comprobar si la vía aérea es permeable y administrar oxígeno con reservorio en flujo de 15 litros por minuto. Se colocará una vía periférica para perfundir carga de suero salino fisiológico a 20 mililitros por kilogramo en 5 o 10 minutos y se debe proceder a la derivación hospitalaria para un traslado con ambulancia medicalizada. La administración de tratamiento antibiótico como la ceftriaxona a 50-100 miligramos por kilogramo, endovenoso o intramuscular, puede ser el antibiótico de elección de atención primaria. Idealmente se debe administrar a lo largo de la primera hora, pero bueno, esto tampoco es del todo importante, igual que también debe hacerse tratamiento de la hipoglucemia y puede administrarse paracetamol por vía rectal en caso de temperatura elevada. En cuanto a la fiebre sin foco, ¿por qué nos preocupa la fiebre sin foco? Para descartar el riesgo de una enfermedad bacteriana potencialmente grave ante un niño febril sin foco. Porque son pacientes que cuando hagamos una consulta pediátrica en asistencia primaria, pues veremos que tiene fiebre después de una anamnesis y exploración física minuciosa y no sabemos el motivo. La causa más frecuente es la infección del tracto urinario, aunque recordar que hay causas muy importantes que producen muchas complicaciones como la bacteriana oculta, la neumonía, la sepsis, la meningitis bacteriana y la infección articular, que también son integrantes del concepto de enfermedad bacteriana potencialmente grave y que normalmente se inician como un proceso febril agudo sin otra sintomatología y que obligan a descartar de manera sistemática que no haya posibles riesgos en un futuro. Se define como fiebre sin foco aquella temperatura rectal superior a 38 grados, cuya duración es inferior a 72 horas de evolución y de las que no se descubre su origen tras una detallada historia clínica y una cuidadosa exploración física. La edad es un factor principal para el manejo de la fiebre sin foco, y así lo veremos en este algoritmo. En los menores de 3 meses, especialmente los menores de 1 mes, tienen un mayor riesgo de enfermedad bacteriana potencialmente grave. Y su evaluación clínica resulta muy dificultosa por eso mismo, porque son muy pequeños y por su mayor inespecificidad sintomática. Así pues, el manejo de estos pacientes, de los lactantes, será mejor hacerlo necesariamente a nivel hospitalario. También debe derivarse a los pacientes a nivel hospitalario todos aquellos que presentan un aspecto tóxico, independientemente de su edad. En cuanto a los menores de 3 meses y por encima de los 3 años, es más difícil que se presenten sin síntomas focales. Por tanto, el riesgo de enfermedad bacteriana potencialmente grave disminuye. En los niños entre 3 y 36 meses sin aspecto tóxico, la temperatura y la vacunación antineumocótica son los siguientes factores a tener en cuenta. Si la temperatura es inferior a 39,5 y medio o superior a 39,5, pero se le ha administrado más o 2 dosis de vacuna antineumocótico, se puede plantear realizar un tratamiento ambulatorio. Simplemente, como vemos aquí arriba el asterisco, en niños menores de 2 años, lactantes varones de menos de 6 a 12 meses y los pacientes con neuropatía,
Está indicada la realización de un test con tiras reactivas, se recoge orina mediante bolsa colectora si la temperatura es superior a 39 o la duración es superior a 2 días. Y no hay otro foco. Esto nosotros no lo tenemos en el CAP, pero en la rural a veces podemos disponer de ello para poder hacerlo. Y si la tira reactiva no saliera patológica, siempre es necesario hacer una confirmación con un sedimento y urocultivo de forma estéril mediante sondaje, que en nuestro caso lo derivamos al Hospital de San Joan de Déu. En cuanto a la radiografía de tórax, se debe realizar siempre que exista una sospecha clínica de neumonía o una fiebre sin foco de más de 72 horas. Por otra parte, los pacientes con una temperatura mayor de 39,5, sin ninguna dosis de vacuna antineumocócica, podrán ser subsidiarios de valorar derivación al hospital para valoración por ellos. En caso de que nosotros podamos disponer de la posibilidad de seguimiento clínico en el CAP, se puede optar revalorar al paciente al día siguiente o a las siguientes horas sin realizar exploraciones complementarias por el momento y ver la evolución. En cuanto al manejo de la fiebre, pues podemos administrar paracetamol vía oral o vía rectal. El manejo del dolor. Siguiendo la máxima primordial que hemos comentado hasta el momento, que no es hacer diagnóstico, sino valorar qué es lo que precisa el paciente, hay casos en los que debemos hacer es calmar el dolor y la ansiedad. Son objetivos prioritarios. Identificar y resolver o evitar situaciones y procedimientos dolorosos y debemos procurar la analgesia, que debe pasar por delante de cualquier otra consideración. En cuanto a los niños, es muy difícil, aunque es fundamental, determinar la intensidad del dolor para decidir el tratamiento adecuado. Pero es lo que he comentado. En los niños pequeños es muy difícil ver cuál es la intensidad del dolor. Para ello hay una serie de test y escalas que van en función de la edad y la colaboración del enfermo. Tenemos el test de FLAG, de evaluación conductual objetiva aplicable a niños menores de 3 años o pacientes no colaboradores. Lo tenemos aquí recogido. La escala de las caras de Wombacher para niños menores de 4 a 8 años. Y la escala numérica del dolor EVA, que la conocemos para los adultos y a pacientes mayores de 8 años. Si bien la analgesia farmacológica es imprescindible para el tratamiento del dolor, nunca debemos olvidar el carácter emocional, el factor emocional, puesto que a veces el tratamiento del dolor puede verse afectado o potenciado por el nerviosismo y el miedo, y pues se puede evitar todo ello cuando el niño tiene pues contacto con sus padres, que le tranquilizan, le consuelan, o nosotros mismos también podemos emplear mecanismos como explicarle un cuento, cantarle, decirle lo valiente que es, ofrecerle un chupete. Y en niños más mayores no simplemente hacer esto, que es más para niños más pequeños, sino también explicarle todo el rato qué queremos hacer con ellos y darle información. Que sean pequeños, esto les tranquiliza. En cuanto al tratamiento, los fármacos de elección para el tratamiento del dolor leve son el paracetamol y el ibuprofeno en las dosis indicadas en el botiquín pediátrico. Posteriormente veréis que os he dejado una diapositiva donde se recogen pues, todos los fármacos que hemos ido comentando en la primera sesión y en esta segunda sesión para uso vuestro cuando queráis. Para el tratamiento del dolor moderado, es lo que comentábamos también en el tema del nerviosismo. Es importante procurar que el paciente se eche, que esté en reposo, apartado de todo bullicio que hay a veces en la sala de espera. Conviene administrar metamizol por vía oral o rectal en función de la tolerancia de la vía oral, en las dosis indicadas. Y también pueden emplearse otros fármacos como la codeína y el diclofenaco. Son útiles. En cuanto al dolor intenso o grave, son infrecuentes las ocasiones en las que nosotros debemos plantearnos la situación, la necesidad de tratar este dolor evitando digerir la analgesia a nivel hospitalario, pero en caso de que nos encontremos en la situación, controlar el tema del ambiente y saber que disponemos del cloruro mórfico, que es el fármaco de elección, por vía endovenosa tras colocar una vía periférica. Finalmente ya acabamos el tema de las intoxicaciones. Las consultas por intoxicación no son demasiado frecuentes en las urgencias que se atienden habitualmente a nivel pediátrico y en atención primaria, pero sí que pueden ser muy potencialmente peligrosas y por tanto tenemos que tener al menos alguna noción y también disponer de las pautas adecuadas y del material imprescindible para poder realizar un buen manejo. Aquí los he puesto porque yo creo que es conveniente pues, saber y disponer de la relación de las sustancias de baja toxicidad, de aquellas que son altamente tóxicas, incluso a pequeñas dosis, y de aquellas pues, que contienen los productos de limpieza y que posiblemente, pues, a veces lo que escuchamos, ¿no? Que los niños son los que ingieren más abundantemente.
Aquí os dejo el listado para que lo tengáis también a modo informativo. Las primeras opciones terapéuticas después de realizar el triángulo de evaluación pediátrica es resolver las necesidades inmediatas, como en cualquier otra situación de emergencia. Sin embargo, sí que a veces hay una serie de situaciones en las que podemos realizar directamente pues, alguna respuesta terapéutica de manera simultánea, ¿no? Por ejemplo, podemos realizar un lavado ocular con agua serofisiológico salino en caso de contacto ocular, o la retirada de ropa y realizar lavado con agua y jabón de la piel afectada si el contacto ha sido inhalado. También dificultar la absorción siempre que sea necesario y posible y bloquear los efectos del tóxico una vez absorbido, determina la actuación subsiguiente. Si el tóxico ha sido ingerido, el carbono activado es preferente para uso neutralizante. Yo me he informado, en el CAP no tenemos carbono activado, pero me imagino que pues, si por ejemplo vamos a un CAP de la rural, podríamos disponer de él y lo podríamos usar en algunos contextos. ¿Cuándo está indicado el carbono activado? En las primeras 2 horas desde el momento de la ingesta, pero sobre todo es eficaz durante la primera media hora. Por eso lo hace pues, indispensable y muy útil. Si lo tuviéramos en atención primaria, yo creo que lo deberíamos tener, pero bueno. No es útil en todas las intoxicaciones y puede ser perjudicial e incluso contraindicado en algunas, como por ejemplo en la ingesta de alcohol, ácidos y bases, metales pesados, hierro, litio, hidrocarburos, pesticidas y disolventes. Y siempre que no haya una alteración de la conciencia. La dosis es de 1 gramo por kilogramo, con una dosis máxima de 50 gramos. A continuación también os he puesto una serie de listados con una relación detallada de los elementos absorbibles y no absorbibles por el carbono activado, de los que nos podríamos beneficiar o no del uso de él. En cuanto a los antídotos, disponemos de la naloxona y el flumacenilo, que son indispensables si el paciente presenta síntomas de alteraciones del sistema nervioso central o de presión respiratoria, ante sospecha de intoxicación por opiáceos o benzos, respectivamente. También debemos descartar todos aquellos casos en los que se haya podido ingerir algún tipo de tóxico con potencial toxicidad diferida, porque en aquel momento nos podemos encontrar pacientes asintomáticos pero que posteriormente presenten complicaciones. Estos serían el paracetamol, las sales de hierro, el litio, los IMAO y los hongos tóxicos. Y ante también pacientes que no sepamos muy bien la dosis tóxica que se han tomado, siempre requieren la derivación hospitalaria. Aquí os he puesto el ibuprofeno y el paracetamol. Si de la mayoría de las veces no se ingieren dosis tóxicas, es la mayoría de los primeros puestos en cuanto a frecuencia de ingesta accidental, aunque no por dosis tóxicas, pero yo creo que está bien tenerlo para saber que a partir de cierta dosis pues son tóxicos y cómo debemos proceder al respecto. Finalmente, aquí abajo, si la causa de intoxicación es una tentativa de suicidio, si se requiere de una atención psiquiátrica, se debe derivar al hospital. También se aconseja el traslado hospitalario en caso de sospecha de maltrato, para que sea atendido por una unidad especializada. Si se sospecha de un entorno de riesgo, que debemos avisar a los servicios sociales de manera obligatoria. Resumiendo, ¿cuándo debemos derivar al hospital? Aquellos que presenten síntomas, los que hayan ingerido una sustancia muy tóxica o de poco potencial tóxico a dosis tóxicas y a las que tienen una toxicidad diferida, los intentos de suicidio y las sospechas de malos tratos. El hecho de derivar al hospital nunca debe hacer que nosotros no hagamos la intervención precoz en el centro de asistencia primaria, como la aplicación del triángulo de evaluación pediátrica, las necesidades inmediatas con el ABCDE y la administración de bicarbonato o lo que podemos realizar o el uso de antídotos como la naloxona o el flumacenolo si están indicados. Esto es inaplazable. Como os había comentado, aquí os dejo una serie de indicaciones cuando la consulta es telefónica de lo que deberíamos preguntar o no, que se debe aconsejar. También os dejo un número para el teléfono del Centro Nacional de Psicología por si hay dudas. Aquí también os dejo lo que os había comentado, el botiquín pediátrico de urgencias en atención primaria con las dosis de los fármacos. Y habríamos finalizado la sesión.
No sé si tenéis alguna pregunta, yo creo que ha sido ha explicado todo muy bien, como los fármacos, la verdad que es muy interesante de tenerlo, dijéramos, como para cuando vayáis a la escuela. ¿Tienes alguna pregunta, alguna cosa? Ha quedado claro, está bien. Pues ya estaría. Que tengáis buena tarde, chicos. Muchas gracias. Igualmente, gracias, Karina. Adiós. Muchas gracias, Karina.